Brillemos, unidos. Hay evidencias de aproximadamente 80 evangelios, pero solo se escogieron 4 que están en el canon de la Biblia cristiana. Han sido modificados y adaptados a conveniencia a lo largo de 2000 milenios. En este episodio hablaremos un poco de historia de la Biblia, que actualmente se lee en diferentes idiomas. ¿Estás listo? Apriétate el cinturón porque comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, toda la comunidad de amigos brillantes. Bienvenidos a otro episodio, que hoy va a ser un episodio interesante, que estaremos hablando de la Biblia, de su historia, de cómo se escribió, de algunas cosas generalizadas. Pero todo tiene sustento en la historia. Y pues es importante que diga lo siguiente. Quizás mi planteamiento es controvertido porque es diferente a los relatos de la historia oficial. No tengo la verdad absoluta, solo comparto mis investigaciones, experiencias y conclusiones. Te sugiero que, por favor, verifiques todo y saques tus propias conclusiones porque a ti te toca escoger qué pensar. Pues bueno, queridos amigos, pues vamos a entrar en materia en este interesante tema, los 80 evangelios y solamente hay 4. ¿Por qué razón nada más 4? Y pues bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se construyó el canon bíblico? Pues en los primeros siglos de esta era, pues circulaban varios escritos sobre los dichos de Yeshua. Ahora, ¿cómo se decidió para escoger los escritos para hacer el canon de la Biblia cristiana? Fíjense que por casi 300 años, los cristianos no tuvieron una lista, sobre escritos sagrados. Las comunidades usaban diferentes textos según sus tradiciones, creencias y, ahora sí que creencias particulares. No tenían una Biblia oficialmente establecida como el canon. En el Concilio de Nicea del año 325 de esta era común, que algunos también dicen después de Cristo, pues fue convocado por el emperador Constantino. Inició un proceso de unificación doctrinal. En Nicea había más motivos políticos profundos para manifestar el poder eclesiástico sobre otros, como ocurre en la actualidad. Que por cierto, ya hay un nuevo papa en la Iglesia Cristiana Católica. En el Concilio de Cartago del año 397 de esta era común, se ratificó la lista de 27 libros que hoy es la Biblia cristiana, conocida como Nuevo Testamento. Fíjense que la Iglesia de Etiopía incluye el libro de Enoc y Jubileos, que fueron excluidos del canon occidental. Ahora, esto nos muestra que es más un proceso político que una revelación divina. Se ha escuchado que los libros apócrifos, ¿no? Apócrifo significa oculto o secreto. Con el tiempo, las religiones en el poder les llamó falsos a ese término apócrifo. Y eso es lo que la gente cree hoy. Eso a mí me pasó también. Yo escuchaba apócrifo y pues la verdad, por no saber, no haber investigado, yo lo tomaba como falso. Ahora, existen 80 evangelios apócrifos que están registrados que la galería le llaman falsos, ¿ok? Porque revela información sobre Jesús que no aceptan. Se oye por ahí en estos escritos que se han encontrado, pues que Yeshua o Jesús tuvo una esposa, tuvo hijos, en fin. Hay 50 escritos también llamados Apocalipsis. Hay un escrito que se llama el Pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Casi fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. También hay otro que se llama Diatesaron de Tasiano. Lo repito, Diatesaron de Tasiano. Fue el texto evangélico estándar para muchas iglesias sirias durante siglos.
para estos textos fueron borrados de la memoria colectiva. Muchas voces fueron silenciadas y muchas perspectivas sobre Yeshua se perdieron en el camino y solo existe lo que la iglesia construyó a conveniencia. Porque lo que nosotros conocemos como la iglesia universal, la iglesia católica, pues construyó su religión, comenzando con el emperador Constantino, empezaron a construir su religión, ¿sí? Que realmente no debería ser la religión cristiana, sino la religión paulina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basan más en la teología paulina que en la enseñanza misma, de acuerdo a los relatos de los evangelios que Yeshua dejó, que es sobre el amor, que estamos hablando de la espiritualidad. Fíjense que en el siglo XVII en Ámsterdam surgió un varón, Baruch Spinoza, un judío sefardí que se atrevió a confrontar siglos de interpretación ortodoxa y dogmática. Él nació en el año 1632, fue el pensador más radical de su época. Vivía en una comunidad de judíos portugueses, pues que habían oído de la Inquisición. Recibió una educación tradicional rabínica, estudió el Talmud. Era una persona muy preparada en su religión, en lo que es el judaísmo. Sin embargo, se atrevió a pensar. A los 23 años, empezó a cuestionar la autoría divina de las Escrituras. Y fue excomulgado, por supuesto, por esa razón. Le dijeron una maldición súper fuerte. Y este punto, a lo que estoy hablando de que cuando él dijo que la autoría, y él cuestionó la autoría divina, hemos escuchado hasta el día de hoy, cuando van a leer la Biblia, y amados hermanos, pues vamos a leer la palabra de Dios. Si supieran que eso nació después del exilio, cuando presentaron la Torá, después que la escribieron durante el exilio, y presentaron y empezaron a hablar que era palabra de Dios, y empezó a usarse esa frase que no fue aceptada. Fue aceptada aproximadamente en el año 100 antes de esta era cristiana. ¿Ok? Antes de esta era cristiana, aproximadamente. Pasaron, ¿qué será? 300 años. Y en ese tiempo, por fin ya dijeron, no, pues la palabra, pues imagínate, estar taladrando cada Shabbat, palabra de Dios, palabra de Dios. Que hasta la fecha siguen esas frases, tanto los cristianos como los judíos. Spinoza a los 23 años, como les dije, empezó a cuestionar la autoridad divina de las Escrituras. Y él hizo una obra maestra de crítica bíblica, y pues recomiendo que la leas, la veas, la analices y saques tus conclusiones. Su obra maestra se llama El Tratado Teológico Político. Vino a revolucionar, ahora sí que en aquel tiempo, a todas las personas, sobre todo la cuestión política religiosa, porque pues estaba empujando a la gente que se atreviera a pensar, a cuestionar. Fue publicado anónimamente en el año 1670. Por supuesto, causó una conmoción en toda Europa y fue prohibido de inmediato por autoridades católicas y protestantes porque lo consideraban peligroso. Por supuesto que sí, porque el negocio pues se venía para abajo. Escribió que la Biblia debía considerarse como un documento histórico, producto de autores humanos condicionados por su tiempo y circunstancias. Pues Spinoza analizó contradicciones en la misma Biblia. Mencionó que Moisés no escribió la Torá. Por supuesto que no. Él decía, ¿cómo Moisés escribió sobre su propia muerte en Deuteronomio? ¿Cómo explicar sobre las diferentes estilos literarios en un mismo libro, supuestamente escrito por la misma persona? Spinoza dijo que la selección del canon no fue por inspiración divina, sino por consideraciones políticas y teológicas pues, de las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo,
que modificaron los textos para mantener su poder sobre los fieles. Eso es una bomba atómica. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo, lo que pasó en el cristianismo cuando empezaron a construir la religión que ahora conocemos, que ha tenido un montón de mutaciones a lo largo de estos 2000 años. ¿Sí? Hay más denominaciones que letras en la Biblia. La verdad sobre Yeshua fue distorsionada después de su muerte. Pues por supuesto, por estas mismas instituciones religiosas siglos después. Spinoza defendía la libertad de pensamiento, desarrollar la mente, usar la razón libremente, pero a la política religiosa por supuesto que no le conviene. Y yo aquí esta parte, puedo decir que por muchos años que empecé a ser de alguna manera líder religioso, pastor, consejero, mentor, guía espiritual, en fin. Y había cosas que que me enseñaron mis maestros, los pastores que tuve, pero no me cuadraba en mi intuición. Mi intuición me decía algo no está bien, no estaba yo plenamente. Cuando yo me atreví a pensar y me atreví a cuestionar en mi despertar espiritual, por supuesto que encontré respuestas que pues moldearon mi criterio y la verdad, yo respeto a los que practican la religión, pero si no se atreven a pensar y a cuestionar, simplemente van a estar creyendo lo que construyeron a conveniencia política y religiosamente hace 2000 años. Sobre todo después del segundo siglo, que se empezó a construir hablando del cristianismo. Y pues mira, si hablamos de religión, todas han sido construidas por el ser humano. Yo les he dicho muchas veces que la religión no viene de Dios. La religión fue construida por el ser humano. ¿Ok? En el cielo o en la dimensión espiritual solamente existe el amor, básicamente. Bueno, pues hoy en el pleno siglo XXI, pues sabemos personas que aplicamos el análisis de la Biblia con la libertad de pensamiento. Yo no soy el único, soy uno de miles de personas que han despertado y que se están cuestionando muchas de las cosas que dice la religión. ¿Sí? Temas como la resurrección de Jesús o de Yeshua, de que va a regresar, y cosas por el estilo que fue construido en una religión. Los 4 evangelios canónicos no cuentan toda la historia sobre Yeshua. Es más, estos 4 evangelios se contradicen entre ellos mismos. Tan solo con la muerte de Yeshua, checa los datos, las frases que dice no son las mismas. La resurrección, supuestamente, en donde lo sepultaron, donde resucitó, donde apareció, no es lo mismo. Pues el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Y de ahí vino Mateo y Lucas. Después, 10 años, más o menos en el año 80, se escribió Mateo y Lucas. Y por el año 90 se escribió Juan. Los 4 evangelios están totalmente, se contradicen. ¿A cuál hay que creerle? Pues al que tú quieras, ¿sí? El que más te convenga. ¿Qué información aportan los evangelios apócrifos que fueron excluidos del canon oficial? En 1945 se encontraron 13 códices antiguos que revolucionó el mundo, ¿sí? En ese momento. Pues por supuesto, por la comprensión del cristianismo primitivo. Estuvieron ocultos por casi 1600 años en el desierto egipcio. Entre estos documentos estaba el famoso Evangelio de Tomás, quizás el más significativo que todos los evangelios apócrifos. No tiene narrativa sobre la vida de Yeshua, sino una colección de 114 dichos atribuidos a Yeshua. Promete vida eterna a través de la comprensión de las enseñanzas esotéricas que ese libro comparte, y no sobre la fe en la muerte y resurrección de Yeshua. Algunos de estos dichos tienen paralelo con los evangelios hipnóticos o del canon, pero otros son radicalmente diferentes. Ejemplo, por mencionar uno,
un dicho. Dice, si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Algunos piensan que el Evangelio de Tomás se escribió aproximadamente en el año 50 de esta era común. Si esto es así, pues estamos hablando entonces que es el primer Evangelio, porque Marcos, algunos filólogos, historiadores, lo ubican entre el año 60 y el año 70. Pero el de Tomás fue en el 50. Entonces, pues es interesante este dato. El Evangelio de María Magdalena, descubierta en el Cairo en el año 1896 de esta era cristiana o esta era común, y pues solo sobreviven fragmentos, pero son suficientes para mostrar una imagen del papel de las mujeres en el movimiento de Yeshua. Este evangelio no presenta a María Magdalena pues solo como una discípula, sino como la favorita de Yeshua, que Felipe y Tomás, y pues ahora sí que Felipe dice que le daba besos en la boca y para transmitirle conocimiento. Pues bueno, en la iglesia primitiva, después de la muerte de Yeshua, hubo conflictos con respecto al liderazgo femenino, que por todos los escritos que hay, María Magdalena tenía un liderazgo fuerte, ¿sí? También se figura, por eso no se incluye, pues que fue pues pareja, su esposa de Yeshua de Nazaret, ¿ok? Bueno. En la iglesia primitiva, pues después, como dije, de la muerte de Yeshua, pues hubo conflictos entre el liderazgo femenino, pues que sí venía bastante fuerte, y sobre todo con María de Magdala o María Magdalena, que iba al frente, era una líder. Sobre el Evangelio de la infancia de Tomás, así se llama, el Evangelio de la infancia de Tomás, no de Tomás, o sea, está hablando del Evangelio de la infancia, por supuesto se está refiriendo a la infancia de Yeshua. Entonces, el Evangelio de la infancia, escrito por Tomás, es diferente con el libro llamado Evangelio de Tomás. El primero muestra una infancia muy diferente de Yeshua con respecto a los evangelios canónicos que guardan silencio. El Evangelio de la infancia de Tomás fue escrito en el siglo II de esta era común. Presenta a un niño Jesús con poderes milagrosos que no siempre lo usó con buenas intenciones. Se dice ahí en esos escritos que el niño Jesús o Yeshua maldice a otro niño que lo estaba molestando e hizo que se secara como un árbol. Algo parecido como con la higuera, como dicen los relatos de los evangelios canónicos. Todos estos relatos fueron inapropiados para los padres de la iglesia, pero fue de manera extrema la popularidad entre los creyentes de ese tiempo y durante siglos. Los apócrifos en el canon. ¿Qué tipo de cristianismo hubiera surgido si incluyeran los evangelios apócrifos en el canon? Piensa en eso, ¿sí? Hubieran presentado un Yeshua realmente, si esos apócrifos, si los hubieran incluido en el canon del Nuevo Testamento, hubieran presentado un Yeshua más humano que los 4 evangelios canónicos. Hubieran presentado un maestro que presentó enseñanzas diferentes con distintos discípulos según la capacidad para comprenderlas. Pero también tenemos otra área que son los gnósticos. Hubo un grupo de personas que veían a Yeshua de manera diferente. Son los gnósticos. No lo veían como un salvador por medio de su muerte y resurrección, sino como un mensajero de conocimientos secretos. Pensaban que la salvación venía por un conocimiento espiritual transformador. El Evangelio de Judas, redescubierto en la década de 1970, publicado en el año 2006, es la reinterpretación más sorprendente de la narrativa cristiana. Este texto de Judas no es un traidor.
sino el discípulo más leal que comprende plenamente la misión de Yeshua. Este evangelio dice que Yeshua le pide a Yeshua le pide a Judas que le entregue a las autoridades para liberarse de su cuerpo físico. Y eso fue lo que hizo Judas, lo entregó. La crucifixión, como dice el relato de los evangelios canónicos, no fue un acto expiatorio, sino un acto de liberación. Ahora, los textos apócrifos fueron enterrados alrededor del año 367 de esta era común, cuando el obispo Atanasio de Alejandría ordenó la destrucción de estos textos heréticos, para ellos, por supuesto. El cristianismo primitivo se corrompió con el poder político y el control de las masas con doctrinas de miedo y esperanza. Te vas a ir al infierno, no vas a participar del rapto y cosas por el estilo, ¿no? La cuestión es meter miedo para controlar a la gente, a las masas. Después de la muerte de Yeshua surgieron múltiples reinterpretaciones de la muerte y resurrección de Yeshua, olvidando el mensaje principal que el maestro Yeshua enseñó, y es el amor, la unidad, el perdón, el arrepentimiento, la conexión directa con el Creador. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de los Hebreos. Este era un texto sagrado utilizado por las primeras comunidades judío-cristianas en Palestina. Según Jerónimo, afirmaba haberlo traducido. Estaba escrito en arameo, que es el idioma de Yeshua, pero fue excluido del canon porque presenta a Yeshua como reformador dentro del judaísmo y no como el iniciador de la religión cristiana. Como ya les dije, Yeshua no inició el cristianismo realmente, debería de ser el paulismo. En una cita preservada por Orígenes, el Jesús de este Evangelio de los Hebreos dice: mi madre, el Espíritu Santo, me tomó por uno de mis cabellos y me llevó al monte Tabor. Ahora chequen el dato. Y aquí muestra el Espíritu Santo como femenino, porque en hebreo así es. En hebreo es un género femenino. Y aquí viene la cuestión importante, que el Creador ni es hombre ni es mujer, tiene las dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Es lo mismo que sucede a nosotros, porque nosotros venimos de ahí de nuestro Creador, ¿sí? Somos espíritu y tenemos las dos energías. Que aquí en esta tierra, pues en mi caso yo tengo un cuerpo de hombre, a lo mejor tú también eres un hombre, pero también hay una mujer que está escuchando y dice: no, pues yo tengo cuerpo de mujer. Ok, tienes cuerpo de mujer, pero tu espíritu tiene las dos energías. Y aquí está mostrando que el Espíritu Santo, realmente mostrándose como el creador, como lo dice Isaías, el segundo Isaías, bueno, yo les he comentado que el libro de Isaías fue escrito por 3 personas. El 1:39 fue el original, del 40 al 55 el segundo Isaías, y del 55 al 66 el tercer Isaías. El segundo Isaías, entre el capítulo 40 y 55 aproximadamente, él presenta al Creador, lo presenta como mujer, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia que lo he comentado. Ya en su momento hablaremos del libro de Isaías, que los ebionitas, que fue muy, muy importante en la manera de orar. Ahora sí que en el primer siglo, ¿sí? Cuando la oración tenía sentido, ¿sí? Pues bueno, hemos estado hablando eso sobre la oración cuántica, ¿sí? Una oración que se ora con certeza. Y pues bueno, seguimos con el tema. Ahora vamos a hablar antes de pasar, quiero terminar el punto. Entonces, hablar del Espíritu Santo relacionado con la deidad del Creador. Estamos hablando que tiene la energía femenina y masculina. Los ebionitas, quizás has escuchado los ebionitas, algunos llaman los pobres. Para ellos, para los ebionitas, Yeshua era un profeta humano, no divinamente engendrado,
sino más bien elegido por Dios por su perfecta observancia a la ley o a la Torá. Los ebionitas rechazaban la preexistencia de Cristo y el nacimiento virginal, mostrándolo como hijo biológico de José y María. El evangelio de los ebionitas solo quedan unos fragmentos, pero va en contra, o más bien van en otra dirección de los canónicos. El evangelio de los ebionitas, citado por Epifanio, presentaba a Yeshua como un vegetariano y opuesto a los sacrificios de animales. ¿Ok? Y yo te hago una invitación. Observan en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, así como fue en orden como se escribió, fue Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Observa cuántas veces Yeshua se fue con sus discípulos a los sacrificios al templo. Ahí búscale a ver cuántas veces lo hizo con sus discípulos, que les estaba enseñando pues la espiritualidad, que es el amor. Pues bueno, entonces los ebionitas, citado por Epifanio, dice que pues, presentan a un Yeshua como vegetariano que se oponía a los sacrificios de los animales. El famoso mensaje de Yeshua dice: he venido a abolir los sacrificios, y si no deja de sacrificar, la ira de Dios no se apartará de ustedes. Bueno, esto viene en la de los evangelios de los ebionitas. ¿Lo habrá dicho de Yeshua? Pues mira, no lo sabemos. Pero ahí está escrito. Ahora a ti te toca escoger qué pensar. Y así como los ebionitas escribieron, así se escribieron todos los evangelios. Fueron humanos. Cada uno escribió de acuerdo la cosmovisión y de acuerdo lo que reinterpretaban de la vida y ministerio y misión y muerte y resurrección de Yeshua. Cada quien interpretó a su manera y lo escribió. Ahora, esta postura habría sido muy revolucionaria en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, pues los sacrificios eran un gran negocio para los sacerdotes. Pero un gran negocio. Revendían los animalitos y todo eso. Ahora, si nosotros conectamos lo que dicen los ebionitas, que Yeshua no estaba de acuerdo con los sacrificios, pues tiene sentido cuando Yeshua fue al templo y volcó todos los que hacían comercio, casas de cambio, en fin, puede estar conectado. Bueno, tiene sentido. Ahora, no es raro pensar que estas enseñanzas de Yeshua hayan sido eliminadas de la tradición dominante, que tú ya sabes quién. Para los ebionitas, la observancia de la ley judía seguía siendo obligatoria para todos los seguidores de Yeshua. Es decir, creían en Yeshua, pero no como un Dios, como lo muestra el cristianismo tradicional y algunas sectas mesiánicas que son cristianos igualitos, nada más que obedecen la Torá. ¿Ok? Guardan el Shabbat y comen limpio, no comen puerco, ni camarones, ni marisco, ni nada, en fin. Es decir, llevan un judaísmo, ¿sí?, cristiano, porque creen en Yeshua como Salvador, que murió y resucitó. O sea, creen todo ese dogma. Consideraban los ebionitas a Pablo como un apóstata por la enseñanza que daba, por decir que los gentiles no requerían circuncidarse ni llevar comidas dietéticas religiosas. Pues en el tiempo de Pablo ya había esa bronca también, y bueno, ahí mismo en el libro de los Hechos está registrado. Vamos a hablar del protoevangelio de Santiago. No el evangelio que está en el canon. No, ese es el libro de Santiago como lo conocen. No, el protoevangelio de Santiago. Este evangelio refleja una etapa temprana en la separación entre judaísmo y cristianismo, que aún no era definitiva. Fue escrito aproximadamente a mediados del siglo II de esta era común. Se enfoca en la vida de María. Ojo con esto. En María, antes del nacimiento de Yeshua. Ya estoy hablando de María, la mamá de Yeshua. ¿Ok? Y pues esta historia fue elaborada pues
en la perspectiva del nacimiento virginal. Muestra a María casi como una sacerdotisa judía. Aquí incluye los nombres de los padres de María, que es Joaquín y Ana. Y pues ofreció muchos elementos que después se agregaron a la Mariología católica ortodoxa. Por supuesto, ya les dije, después de la muerte y resurrección de Yeshua se empezó a construir un cristianismo, sobre todo en Roma, después del siglo II. ¿Okay? De esta era cristiano, de esta era común. Aunque es un evangelio apócrifo el que estoy hablando, el protoevangelio de Santiago, ha tenido una influencia enorme en la piedad popular y el arte cristiano católico en la devoción mariana. Ya para ir cerrando, en el siglo XXI que nos encontramos ahora, y en este momento que estoy grabando este podcast, 19 de mayo del 2025, ¿sí? Y cuando tú escuches, a lo mejor en 10, 15, 20, 30, 100 años, yo no sé, cuando escuches este podcast, es siglo XXI, voy a siglo XXII. Si Yeshua estuviera en este tiempo, en el año que estás escuchando, en el día que estás escuchando, en este momento, ¿qué enseñaría Yeshua? ¿Enseñaría sobre el templo y los sacrificios? ¿O todo lo relacionado con el amor? ¿Qué estaría enseñando? La pregunta es, ¿cómo entendemos la figura de Yeshua y el desarrollo del cristianismo? Los diferentes cristianismos que existen hoy son reinterpretación de la figura de Yeshua, su vida, su misión, su muerte y resurrección, que por razones históricas y políticas se impusieron sobre los demás. La estructura del canon de la Biblia fue un proceso humano, histórico, político, y no debería atribuírsele a la absoluta autoridad como lo han hecho para dominar a través del miedo y la condenación. Con respecto a la muerte y resurrección, en los mismos libros de la Iglesia Católica que tienen guardados en su biblioteca exclusiva que nadie entra, ellos mismos dicen en sus enciclopedias que no hay una seguridad sobre la resurrección de Yeshua, que no están seguros de eso, pero eso lo tienen guardado. No lo quitaron del canon. Aunque han alterado estos escritos antiguos, ahora sí que no lo han quitado, lo dejaron, pero pues como les dije, los 4 evangelios canónicos se contradicen con respecto a la resurrección. Y luego el libro de los Hechos viene a agregar otra contradicción con respecto a la resurrección. El libro de los Hechos dice que el cuerpo fue lanzado a la fosa común. Pero bueno. Entonces la verdadera autoridad espiritual no reside en textos específicos, sino en la verdad que resuena en ellos. La Biblia la debemos leer considerando el contexto histórico, cultural y los géneros literarios de los textos bíblicos. Hay herramientas que puedo sugerir para la investigación. Las herramientas invaluables para comprender mejor los textos de la Biblia o los textos sagrados para la religión judía y para la religión cristiana. Hay que hacer crítica textual. Otro es el método histórico crítico. Está la número 3, la arqueología bíblica. Número 4, análisis lingüístico. Número 5, estudio comparativo de religiones antiguas. Esto ayuda a tener una mayor comprensión, ahora sí que mayor madurez y profunda sobre los textos bíblicos. Los escritos del Mar Muerto han iluminado el contexto judío del siglo I de esta era común, en donde surgió el cristianismo. Esto nos ayuda a una mayor comprensión del Yeshua histórico, que un Yeshua multifacético,
donde te lo muestran como profeta apocalíptico judío, como maestro de sabiduría, como reformador social, como sanador carismático, como místico. O sea, ¿cuál es? Este es el Yeshua multifacético. Pero cuando nosotros estamos usando estas herramientas para entender la Biblia, pues vamos a comprender mejor el Yeshua histórico. Si solo se enfocaran en el amor, a poner esas escrituras o esos evangelios apócrifos, si se concentraran tanto los canónicos como los apócrifos, solamente enfocarse en el amor, te aseguro que el cristianismo no sería el mismo. En el cristianismo han surgido múltiples interpretaciones del mensaje de Yeshua, pero si nos concentramos en su mensaje central, que es el amor, la historia del cristianismo sería otra. Habría una sola iglesia unida, en paz, en armonía, sin posturas teológicas y doctrinales sobre la muerte y resurrección de Yeshua. Yo te invito a que te atrevas a pensar, que te atrevas a cuestionar e investigar. Yo te comparto bibliografía que puedes ver en línea para confirmar tus investigaciones. Ahora a ti te toca escoger qué pensar. ¿Ok? Como dije al principio, yo no tengo la verdad absoluta. Te comparto mis investigaciones, ¿sí? Y lo comparto con certeza porque estoy convencido de lo que he descubierto. Y ahora soy más feliz que nunca. Comunidad de amigos brillantes, gracias por acompañarme hasta este punto. Si no te has suscrito, suscríbete en los audios o en YouTube, Ernesto Rosas 111. Visita nuestro blog, hay muchísima información, bibliografía, o sea, puedes encontrar libros para leer, audiolibros, bueno, te lo recomiendo muchísimo, ernestoard.blogspot.com. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá, hasta donde llegue esta señal, este podcast. Y pues con la ayuda del cielo, nos vemos en el próximo episodio. Yo te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarme y seguiremos aprendiendo más de mis investigaciones con respecto a la historia de la Biblia. Bendiciones.